Hola, queridos alumnos, bienvenidos al tema Vegetación y Fauna de México de nuestra asignatura Geografía 4. Bueno, vamos a comenzar a estudiar este tema definiendo muy bien los conceptos de fauna y vegetación. A lo mejor ustedes ya se encuentran familiarizados, pero vamos a ir repasando. Comenzaremos con el concepto de fauna. ¿Qué es fauna? Fauna es un conjunto de especies que habitan en una región geográfica. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos imaginarnos que es un bosque en alguna ciudad y que estos animalitos son las especies que viven ahí. Entonces podemos decir que estos animalitos son la fauna de ese lugar. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio para ver si están prestando atención al vídeo. Si yo señalo esta piedrita, ¿podemos decir que es parte de la fauna? No, ¿verdad? En cambio, si yo señalo este conejo, ¿podemos decir que es parte de la fauna? Sí, ¿verdad? Porque es un animalito. Ok, vamos a borrar y ahora sí. Si se dan cuenta, todos los animalitos que podemos apreciar se están moviendo. Entonces, digamos que los animales son la fauna del lugar y todos ellos son los elementos que se mueven en esta imagen. Bueno, ahora vamos a estudiar qué sería la vegetación. La vegetación, por otro lado, es el conjunto, pero de las plantas propias de una zona o un lugar, por ejemplo, por nuestra comunidad, a lo mejor. Y tenemos algunas plantas características que cuando viajamos pues no encontramos porque son propias de nuestra población. Entonces también las plantitas son características de un lugar, no son las mismas en todos los lugares. Podemos encontrar alguna que a lo mejor sí se adaptó a otro tipo de lugar, pero cada localidad tiene sus plantitas características. Aquí en la imagen, ¿cuáles serían las las plantas o la vegetación? Muy bien, serían, por ejemplo, este árbol que se está moviendo, las flores, el pasto, el otro arbolito. Y en esta imagen, a diferencia de la anterior, solo vemos elementos de vegetación, no vemos ningún elemento de fauna, ¿o sí? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Es importante destacar que nuestro país es un país con mucha fauna y mucha vegetación y de hecho México se considera de los países más biodiversos, con más biodiversidad. De hecho, ocupa el primer lugar en reptiles, el segundo lugar en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas. ¿Cómo lo ven? Pero es importante que nosotros aprendamos a cuidar el medio que nos rodea, a cuidar la fauna, la vegetación, porque así como México ya se ha posicionado en los primeros lugares, también actualmente hay muchos animales, por ejemplo, que se encuentran en peligro de extinción. Así que si nosotros no cuidamos o no somos conscientes de la riqueza natural que tenemos, las próximas generaciones pueden estar conociendo a estas especies solamente por fotografías, ¿verdad? Entonces hay que cuidar a las plantas y a los animales. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, ¿qué tiene que ver la vegetación y la fauna con el clima? Bueno, vamos a aprender la importancia del clima dentro de estos elementos. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que el clima es un factor que condiciona el tipo de fauna y vegetación que se encontrará en determinado lugar? Por ejemplo, vamos aquí a ver unas imágenes ilustrativas de los tipos de climas. Por ejemplo, aquí en donde está lloviendo con rayos, ¿no? Bueno.
Podemos decir que es un tipo de clima, de un lugar en donde llueve mucho. Entonces, el clima va a condicionar qué tipo de plantas, qué tipo de fauna va a vivir en ese lugar en donde llueve mucho. Y también un clima caluroso, como aquí vemos el sol, va a condicionar qué tipo de animalitos, qué tipo de plantas van a vivir en ese lugar en donde hay mucho sol. Por ejemplo, en el desierto, pues hay un sol inmenso, ¿no? Que está todo el tiempo. Entonces, en ese lugar, como sabemos, hay plantas características como el cactus, hay animales característicos del lugar y también en donde está muy templado, por ejemplo, un bosque, pues hay animales y vegetación característica del lugar. Entonces, cada uno de los animales, de las plantitas, pues está adecuado al clima existente en algún lugar. Y, por ejemplo, tan importante es el clima, por ejemplo, que si nosotros llevamos, por ejemplo, un pino y lo queremos sembrar en el desierto, pues se va a morir, porque esa plantita ya está determinada para un tipo de clima, para un tipo de ecosistema. Cuando el clima, y como podemos ver, hay diferentes tipos de clima, nos va determinando qué tipo de vegetación, qué tipo de fauna, se van originando lo que se le conocen como regiones naturales, que es una clasificación de los tipos de ecosistemas que podemos encontrar. Y en México hay muchísimos. Bueno, vamos a repasar lo que hasta ahorita hemos dicho y para esto vamos a escribir. A ver, vamos a ver que el clima determina qué. ¿Qué dijimos que determina? Determina, ¿alguien se acuerda? Fauna, fauna y vegetación. Y ustedes pueden realizar este organizador en su cuaderno de una mejor manera, más creativo, ¿ok? Vamos a ejemplificar las ideas, vamos a ordenarlas y por eso las estoy escribiendo aquí. Bueno, ya dijimos que el clima es importante porque es el factor que va a condicionar qué fauna y qué vegetación va a haber en cierto lugar. Entonces aquí colocamos, pues ya como vimos, arriba clima, y luego surge la fauna, surge la vegetación y del conjunto de estos tres van a surgir lo que se le conoce como regiones naturales. Por ejemplo, en nuestra comunidad, en donde vivimos o en algún lugar que conozcamos, existe esa región natural, ¿no? Corresponde a algún tipo de región natural. A ver, hicimos mal la A. Bueno, regiones naturales. Y regiones naturales hay muchísimas y cada una pues va a tener eh, sus características, ¿no? Diferenciadas, vegetación, fauna y clima. Bueno, esas son las ideas importantes del tema, que hay que saber diferenciar que el clima va a originar diferente fauna, diferente vegetación, y estableciendo estos elementos en conjunto vamos a tener lo que se le conoce como regiones naturales. Y como decíamos, pues las regiones naturales se van originando a partir de estos tres elementos. En nuestro país podemos encontrar muchas regiones naturales, tal y como se muestra en el mapa, las cuales pueden ser selvas húmedas, selvas secas, sabana, bosque de montaña, pastizal o matorrales. Todas estas las vamos a ir estudiando posteriormente con sus características y sus determinados elementos. Un ejemplo de estas regiones naturales es la que podemos observar en la imagen, la cual es un bosque de coníferas.
Esta región natural pues tiene sus tres elementos característicos que serían el clima, el cual es templado, a veces es muy frío en algunas temporadas, y también su vegetación. Como característica principal de este tipo de región, pues podemos encontrar que siempre tiene árboles muy altos, como los pinos que podemos observar en la imagen, y como fauna, pues en este tipo de región siempre crece el alce, el oso o los lobos. Entonces, vemos aquí la importancia de los elementos, cómo van haciendo característico a una región. Y, por ejemplo, podemos decir qué tan importantes son, que si nosotros lleváramos ese pino enorme al desierto, pues no podría crecer porque no está destinado biológicamente para ese tipo de ecosistema. Y si les gustó el video, no olviden compartir, darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video.